Top 10 datos curiosos de los abedules. En el vasto reino de la naturaleza, donde cada árbol cuenta su propia historia milenaria, los abedules se erigen como símbolos de resistencia y belleza inquebrantable. Hoy, nos sumergiremos en un viaje a través del susurro de sus hojas y la textura única de su corteza, para descubrir los secretos más fascinantes que estos guardianes del bosque guardan. Número 10. Símbolo de esperanza y renovación. En muchas tradiciones, los abedules son vistos como signos de nuevos comienzos y purificación. Su capacidad para prosperar y regenerarse, incluso después de los incendios forestales más devastadores, los convierte en emblemas de resistencia y resiliencia. Esta característica ha inspirado a numerosas culturas a ver en el abedul un recordatorio de que, no importa cuán difíciles sean los tiempos, siempre hay oportunidad para el renacimiento y el crecimiento. El abedul también es conocido por su versatilidad, ya que cada parte del árbol, desde la savia hasta la corteza y las hojas, ha sido utilizada por el ser humano para diversas aplicaciones, desde la fabricación de papel y el uso medicinal hasta la elaboración de bebidas y como fuente de alimento en tiempos de escasez. Esta capacidad de proveer recursos, incluso en las condiciones más adversas, refuerza su imagen como un símbolo de esperanza. La presencia del abedul en la literatura, el arte y las celebraciones culturales a lo largo de los siglos demuestra la profunda conexión emocional y espiritual que las personas han establecido con este árbol. Al observar un abedul, no solo se ve un árbol, sino también un recordatorio viviente de que, con cada final, hay un nuevo comienzo lleno de posibilidades y esperanza. Así, los abedules continúan siendo un poderoso símbolo de esperanza y renovación, inspirando a las personas a ver la belleza en la resiliencia y a recordar la importancia de comenzar de nuevo, sin importar los desafíos que enfrentemos. Número 9. Un árbol de muchos usos. Uno de los usos más destacados de los abedules es su corteza. La corteza del abedul es resistente al agua y tiene propiedades antisépticas, lo que la hace ideal para la construcción de canoas, recipientes y hasta techos para viviendas en algunas culturas. Los pueblos indígenas de América del Norte, por ejemplo, han utilizado la corteza del abedul para construir canoas ligeras y duraderas, permitiéndoles navegar por ríos y lagos con facilidad. Además de su corteza, la savia del abedul se ha valorado por sus propiedades nutricionales y medicinales. En primavera, la savia puede ser recolectada y consumida como bebida refrescante, rica en minerales y vitaminas. En algunos países, como Rusia y Finlandia, la savia de abedul se fermenta para producir bebidas alcohólicas tradicionales. La madera de abedul también tiene múltiples aplicaciones. Es apreciada por su dureza, su textura fina y su capacidad para ser fácilmente trabajada, lo que la hace popular en la fabricación de muebles, pisos y utensilios de cocina. Además, debido a su alta capacidad de combustión, la madera de abedul es un excelente recurso para la leña. Número 8. El abedul y el cambio climático. Primero, los abedules, debido a su capacidad de crecimiento en una amplia gama de condiciones climáticas y su rápida tasa de maduración, son excelentes indicadores de los cambios en el ambiente. La fenología de estos árboles, es decir, el calendario de sus eventos biológicos como la floración y la caída de hojas, se ajusta sensiblemente a las variaciones de temperatura y patrones climáticos. Esto significa que los científicos pueden estudiar los abedules para obtener pistas sobre cómo el cambio climático está afectando los ecosistemas locales. Por otro lado, el abedul también tiene un papel activo en la lucha contra el cambio climático. A través del proceso de fotosíntesis, estos árboles absorben dióxido de carbono, un conocido gas de efecto invernadero, del aire. Esta capacidad los convierte en sumideros de carbono valiosos, contribuyendo a reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera. Además, los bosques de abedules pueden influir en el albedo local, es decir, la capacidad de una superficie para reflejar la luz solar.
La corteza blanca y brillante de los abedules refleja la luz solar, ayudando a moderar las temperaturas locales y potencialmente contrarrestando algunos efectos del calentamiento global. Sin embargo, el impacto de los abedules en el cambio climático no es enteramente positivo. En algunas regiones, el aumento de las temperaturas ha facilitado la expansión de los abedules hacia áreas anteriormente dominadas por tundras, alterando los ecosistemas locales y la biodiversidad. Este avance puede llevar a la liberación de carbono previamente atrapado en el permafrost, contribuyendo paradójicamente al cambio climático que facilitó su expansión inicial. Número 7. Variedades sorprendentes. Entre las numerosas variedades, el abedul plateado, Betula pendula, es notable por su corteza blanca y lisa, que se desprende en tiras horizontales, creando un efecto visualmente cautivador en el paisaje. Este abedul es apreciado no solo por su estética, sino también por su resistencia y capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Otro miembro impresionante de la familia es el abedul amarillo, Betula alleganiensis, conocido por su corteza dorada que se exfolia en delgadas capas, y sus hojas que se tornan de un vibrante amarillo dorado en otoño, iluminando los bosques con su esplendor. El abedul de papel, Betula papyrifera, por otro lado, tiene una conexión histórica con las culturas indígenas de América del Norte, que utilizaban su corteza flexible y resistente al agua para la construcción de canoas, cajas y otros utensilios. La corteza del abedul de papel, blanca con marcas negras, es tan distintiva que se convierte en un símbolo icónico de los bosques del norte. No menos fascinante es el abedul enano, Betula nana, una variedad que desafía la imagen típica de un árbol al crecer solo hasta 1 metro de altura. Este pequeño pero resistente abedul se encuentra en las tundras árticas y subárticas, demostrando la increíble adaptabilidad de esta especie a las condiciones extremas. Número 6. Hojas de abedul para la salud. Las hojas de abedul contienen diversos compuestos beneficiosos, incluidos flavonoides, terpenoides, vitaminas y minerales esenciales, que promueven la salud de varias maneras. Uno de los usos más destacados de las hojas de abedul es su capacidad para apoyar la función renal y urinaria. Tradicionalmente, se ha utilizado como diurético natural, ayudando al cuerpo a eliminar el exceso de agua y toxinas, lo que puede contribuir a una mejor salud renal y a la prevención de la acumulación de líquidos. Además, las propiedades antiinflamatorias y antibacterianas de las hojas de abedul las convierten en un remedio eficaz para aliviar afecciones de la piel como eczemas, psoriasis y heridas. Al aplicarse en forma de compresas o utilizarse en baños de hojas, pueden ayudar a reducir la inflamación y promover la curación de la piel. El consumo de té de hojas de abedul también se ha asociado con beneficios antioxidantes, lo que puede contribuir a la reducción del estrés oxidativo y al fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, este té puede tener efectos beneficiosos sobre el metabolismo, ayudando en la gestión del peso y el control de la glucosa en sangre, lo que lo hace valioso para personas con diabetes o aquellos que buscan mantener un peso saludable. Número 5. El abedul en la cultura y la mitología. En la mitología nórdica, el abedul tiene un lugar especial. Se le considera un símbolo de renacimiento y purificación, lo cual está íntimamente relacionado con su habilidad para ser uno de los primeros árboles en reverdecer después del invierno. Esta característica lo convierte en un poderoso símbolo de la primavera y el nuevo comienzo. Los antiguos vikingos asociaban el abedul con Freya, la diosa del amor, la fertilidad y la belleza, reforzando así su conexión con la vida y el renacimiento. En la cultura celta, el abedul también ocupa un lugar importante. Dentro del Ogham, el antiguo alfabeto usado por los celtas, el abedul representa el inicio, el renacimiento y el crecimiento. Se le consideraba un guardián de los inicios, ofreciendo protección en los comienzos de los viajes y en las nuevas etapas de la vida. El abedul en la cultura celta simbolizaba el crecimiento, el renacimiento y la purificación,
alentando a las personas a dejar atrás lo viejo y comenzar de nuevo con fuerza renovada. A través de estas diferentes culturas y mitologías, el abedul se presenta como un símbolo de vida, renovación y pureza. Su presencia en la mitología y las prácticas culturales refleja la conexión profunda entre la humanidad y la naturaleza, recordándonos la importancia de los ciclos de la vida y la constante posibilidad de renacimiento y nuevo crecimiento. Número 4. Una fuente de dulzura. Una de las características más notables del abedul es su savia, que fluye generosamente cuando se perfora el tronco en la primavera. Esta savia contiene azúcares naturales, principalmente gilosa, lo que le confiere un sabor dulce y suave. Tradicionalmente, las culturas indígenas y los habitantes de regiones donde crecen abedules han recogido esta savia para consumirla como una bebida refrescante o para cocinarla y concentrarla en un jarabe, similar al jarabe de arce, aunque menos viscoso y con un contenido de azúcar más bajo. El proceso de recolección de la savia de abedul es un arte delicado que requiere precisión y respeto por el árbol. Se hace un pequeño orificio en el tronco, del cual se recoge la savia goteando, y luego se tapa cuidadosamente para evitar daños al árbol. Esta práctica sostenible permite disfrutar del dulce regalo del abedul sin comprometer su salud o crecimiento. El jarabe de abedul, producto de la concentración de la savia, es apreciado por su sabor único y sus propiedades nutricionales. Rico en minerales y antioxidantes, el jarabe de abedul se utiliza en la cocina moderna para endulzar postres, aderezar platos y crear bebidas innovadoras. Además, la savia de abedul se ha investigado por sus potenciales beneficios para la salud, incluyendo propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes. Número 3. Filtración natural de agua. Cuando el agua se filtra a través del suelo, las raíces de los abedules juegan un papel crucial en la purificación de esta, eliminando impurezas y contaminantes. Las micorrizas, una asociación simbiótica entre las raíces de los árboles y los hongos, amplifican este efecto. Los hongos aumentan la superficie de absorción de las raíces, lo que permite un mejor acceso a los nutrientes y, simultáneamente, mejora la capacidad de filtración del árbol. Además, algunas sustancias químicas liberadas por los abedules pueden descomponer o neutralizar contaminantes específicos en el agua. Este proceso natural de filtración no solo beneficia la calidad del agua subterránea, sino que también apoya ecosistemas acuáticos saludables, proporcionando un hábitat más limpio para la fauna. Además, la capacidad de los abedules para filtrar y retener el agua ayuda a regular el ciclo hidrológico, mitigando los efectos de las inundaciones y la sequía. La utilización de abedules y otras plantas con propiedades similares en la gestión sostenible del agua está ganando interés. Por ejemplo, en proyectos de restauración de humedales y en la creación de sistemas de biofiltración para el tratamiento de aguas residuales, estos árboles pueden jugar un papel vital. Al aprovechar los procesos naturales, podemos mejorar la calidad del agua de manera ecológica y sostenible, reduciendo la necesidad de sistemas de filtración mecánicos y químicos costosos y potencialmente dañinos para el medio ambiente. Número 2. Un árbol de supervivencia. Una de las características más notables de los abedules es su capacidad para crecer rápidamente en suelos pobres y áreas perturbadas. Esto se debe a su naturaleza pionera. Son a menudo los primeros árboles en repoblar áreas que han sido despejadas por incendios forestales o actividades humanas. Su rápido crecimiento y la capacidad de mejorar las condiciones del suelo para otras especies vegetales hacen de los abedules unos verdaderos arquitectos de ecosistemas forestales. Desde un punto de vista de supervivencia, los abedules ofrecen varios recursos valiosos. Su corteza, por ejemplo, es altamente resistente al agua y puede usarse como un excelente material para encender fuegos, incluso en condiciones húmedas. Los pueblos indígenas y los expertos en supervivencia han utilizado la corteza del abedul durante siglos para crear fuego rápidamente, una habilidad esencial para calentarse y cocinar en la naturaleza. Además,
Varias partes del abedul son comestibles y nutricionales. La savia de estos árboles, que fluye al principio de la primavera, es rica en azúcares y nutrientes, y puede consumirse directamente o utilizarse para elaborar jarabes, vinos y otras bebidas. Las hojas jóvenes y los brotes también pueden ser recolectados en primavera y usados en ensaladas o como suplemento verde. Número 1. Corteza de abedul, un papel vivo. La corteza de los abedules, especialmente la del abedul blanco, Betula pendula, o del abedul de papel, Betula papyrifera, es notablemente blanca y se descama en finas láminas, recordando a un papel antiguo. Esta peculiaridad no es meramente estética, tiene funciones ecológicas y culturales profundas. En el aspecto ecológico, la corteza blanca refleja la luz solar, lo que ayuda al árbol a mantenerse fresco en los veranos boreales. Además, su textura descamable sirve como mecanismo de defensa contra parásitos y enfermedades, permitiendo que el árbol se despoje de partes afectadas. Desde un punto de vista cultural, los pueblos indígenas de América del Norte han utilizado durante siglos la corteza del abedul de papel para construir canoas, recipientes e incluso como material para escribir. La corteza se cosecha cuidadosamente para no dañar al árbol, demostrando una relación de respeto y sostenibilidad con el bosque. Esta práctica no solo subraya la utilidad de la corteza como un recurso renovable, sino que también refleja la sabiduría ancestral en el aprovechamiento de los recursos naturales. El papel vivo de los abedules es, por lo tanto, un testigo silencioso de la interacción entre la naturaleza y la cultura humana a través de los tiempos. Estudiar y apreciar este aspecto de los abedules nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar los bosques y aprender de las prácticas sostenibles de culturas que han convivido armoniosamente con su entorno natural. La corteza de abedul, con sus múltiples usos y significados, se erige como un símbolo de la interdependencia entre los seres humanos y el mundo natural, recordándonos la necesidad de proteger y valorar los recursos que la naturaleza nos ofrece.